Bueno, allí escuchábamos al gobernador Axel Kicillof ayer aquí en Lomas de Zamora y en los anuncios señalaba esto de adherir a lo que impulsó Sergio Massa, el bono para los trabajadores. Algo que no mencionó en el discurso aquí en Lomas Axel Kicillof es que dentro de ese paquete de medidas, una de las previstas es generar un fondo para mejorar la condición de los trabajadores municipales, que son de los más relegados los sueldos municipales en todo el territorio nacional. Un tema que ya lo hemos hablado, lo hablamos incluso la semana pasada cuando hablábamos con el secretario general de FESIMUBO, con el Chorito García, y decía también esto, ¿no? De la realidad de muchos compañeros municipales que en distintos distritos, y tal vez algunos muy cercanos, linderos unos de otros, viven realidades muy distintas. Municipios que pagan salarios más o menos dignos y municipios que están pagando sueldos de miseria. Y en este contexto, y afortunadamente se dio la coincidencia, yo había planteado una entrevista telefónica, pero justo hoy hay una reunión de la regional de CTM aquí en Bétera, en donde están los estudios de la radio, y nos acompaña Hernando Val, que es el secretario general justamente de la Confederación de Trabajadores Municipales de la Argentina. Hernán, bueno, un gusto y un honor tenerte aquí en los estudios de la 144 Radio. Bueno, el gusto es mío, y bien dijiste vos, hay una reunión de regional de la FESIMUBO en realidad, y bueno, aprovechamos, acá estamos. Bien. ¿Podemos adelantar algo de la temática? No, son reuniones de regionales que nosotros, gracias compañero, que nosotros hacemos para ir poniéndonos al día de lo que va pasando, para armar estrategias, digamos, de la región. En general, cuando nosotros armamos las regionales, lo armamos pensando en que los sindicatos de la regional tienen, al ser vecinos, tienen una lógica parecida, digamos. Entonces hay mucho de eso, ¿no? De coordinar, de empezar a ver, seguramente hoy hablaremos a ver cómo venimos todos los sindicatos con esto, de la cuestión salarial, de la cuestión del bono, la cuestión, y afianzando en cada reunión de regional la organización de la federación a nivel provincial, ¿no? ¿Cómo recibieron la noticia de este fondo que impulsa el gobernador para mejorar la situación? Parece que se acordaron, ¿no? Digo, en algún momento se acordó el presidente, Sergio Massa también habló de los trabajadores municipales, y ahora es el gobernador Axel Kicillof quien, además de acordarse, toma medidas concretas. Sí, creo que yo lo venía planteando, un bono de 30.000 pesos no va a fundir ninguna municipalidad. Si hay una municipalidad que no tiene fondo para pagar un bono de 30.000 pesos, estamos en un problema más. En un proceso que vienen viviendo los municipios, que vienen saneando y fortaleciendo sus finanzas. Hay muchos municipios que tienen incluso mucho dinero en plazo fijo, etcétera. Y que se hace necesario, empezar a priorizar a la gente, ¿no? Nosotros vivimos en un momento complicado, todo el mundo sabe la situación de la inflación, la situación de que las cosas aumentan, la situación todavía no impactó en el índice inflacionario, la devaluación que tuvimos después de las elecciones. Entonces, si todos sabemos cómo está la situación, lo que tenemos que hacer es empezar a priorizar a la gente. Yo creo que la política, si no, se va a seguir alejando de la gente. Y muchas veces en las cuestiones cotidianas, que es no llegar a fin de mes, está el acercamiento de la política con la gente. Después, si la política se sigue alejando de la gente, después no nos tenemos que sorprender cuando determinadas situaciones o determinados discursos de odio, discursos negacionistas, incluso discursos que reivindican el terrorismo de Estado, sacan el 30% de los votos, ¿no? O sea, si nosotros nos alejamos de la gente va a pasar eso. Entonces tenemos que empezar a pensar y volver a priorizar fundamentalmente a la gente.
Y bueno, el gobernador, ya sabíamos que se venía esto de las medidas del gobernador, ya estábamos más o menos al tanto de esta situación. Ahora lo que nos queda es en otras provincias, ¿no? En otras provincias donde se viene negando el bono a los trabajadores municipales. Tenemos algunas provincias que sí, que ya lo han hecho. El caso del gobernador Zamora incluso dio un bono de 400.000 pesos. Provincias como La Rioja, que ya lo dio, hay un par de provincias más que lo van a dar, pero también hay otras provincias que no lo están dando. Así que me parece que, bueno, hay que seguir trabajando en eso, hay que seguir trabajando en nuestro proyecto de paritaria nacional, porque creo que va a ser una solución como para poner en pie de igualdad a los trabajadores municipales de todo el país. Nosotros tenemos trabajadores en determinados lugares del país que cobran 30.000, 40.000 pesos, pueblitos del interior de la provincia. Un solo caso en la provincia de Buenos Aires, bueno, yo siempre lo digo, que es Merlo, que cobra 40.000 pesos de bolsillo también. Pero después en la provincia de Buenos Aires estamos todos un poquito, ¿no? Un poquito mejor. Esa paritaria nacional lo que nos va a dar la posibilidad es de decir, bueno, no hay un trabajador municipal en todo el país que cobre menos de tanto. Y de ahí cada sindicato que arregle paritaria por arriba de eso, buenísimo, pero nosotros vamos a levantar y a rescatar de esa situación inhumana a un montón de compañeras y compañeros municipales que cobran una miseria, ¿no? Por caso Jujuy, ¿no? Digo, la provincia del litio se niega porque dice que no tiene recursos. Sí, por caso Jujuy, por caso... Bueno, hay un montón de provincias que están con sueldo que no... digamos que no, o sea, no, ni siquiera roza una situación de dignidad, es una situación, y con todo lo que apareja, ¿no? Eso, porque también uno dice, bueno, ¿cómo es que no reclamamos, cómo es que en ese municipio no se arman los reclamos necesarios? Y esos sueldos generalmente también generan un círculo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso de clientelismo, de que el municipio le paga horas extras y reclama o se afilia al sindicato, le saca las horas extras y el compañero ese con los 40.000 pesos y a lo mejor un poco más de hora extra, en ese sueldo que cobra el compañero, esas horas extras es fundamental. Claro. O sea, entonces todo eso va generando una situación, un círculo vicioso de clientelismo, de cuasi servidumbre, de... Bueno, entonces yo creo que, como decía Leopoldo Marichal, de todo laberinto se sale por arriba. Nosotros tenemos que establecer y luchar, y lo venimos trabajando fuertemente, una paritaria nacional que ponga un piso de igualdad, que ponga un piso salarial, que tenga un financiamiento del Estado Nacional también para algunos municipios. Hay municipios que son pobres también en nuestro país, esto es una realidad también. Que tenga ese financiamiento para que esos municipios puedan llegar a pagarlo y arrancar desde ahí, poder arrancar desde ahí. Yo siempre discuto, digo, una paritaria como tienen los docentes, de la misma manera, que es muy importante el trabajo que realizan los docentes, porque son los que forman, los que educan a todos nuestros hijos. Pero también es muy importante el trabajo que realizamos los trabajadores municipales. Sin duda. Nosotros, yo no me canso de hablar de la pandemia, hay gente que no quiere hablar más de la pandemia, porque pasó, porque fue un momento feo, porque, bueno, está fenómeno. Nosotros los trabajadores municipales hablamos mucho de la pandemia porque pusimos el cuerpo nosotros en la pandemia. Porque esta sociedad, cuando se tuvo que aislar, se aisló, todo el mundo trabajó desde su casa, los docentes dieron clases desde su casa, y todo el mundo lo pudo hacer porque hubo trabajadores municipales que a la mañana levantaban la basura, trabajadores municipales que atendían en unidades sanitarias, en hospitales, trabajadores municipales que ordenaban el tránsito para que circulen nada más que los esenciales, trabajadores municipales incluso que enterraban a nuestros muertos en el medio de la pandemia. Y todo eso lo hicimos los trabajadores municipales en el momento en que no se sabía exactamente qué era el COVID, cómo te podías contagiar, con todo el miedo y el terror de la incertidumbre. Bueno, allá fuimos los trabajadores municipales y pusimos el pecho. Y demostramos
que los trabajadores más fundamentales para que esta sociedad funcione somos los que menos cobramos, los que más precarizados estamos. Entonces, esa es la justificación necesaria, el trabajo, volver a poner en valor el trabajo que realizamos las trabajadoras y los trabajadores municipales, que justifica que exista una financiación del Estado Nacional para sostener una paritaria nacional y un piso, un umbral salarial para que ningún trabajador municipal en todo el territorio del país cobre los salarios de miseria que en algunos lugares se cobran. Sin duda. Yo siempre digo desde aquí que los intendentes pueden estar 4 años, 8, 12, no sé, el tiempo que quieran. Hubo un intendente en la región que estuvo 30 años al frente de un municipio, pero los trabajadores municipales son los que mueven la rueda que hace que funcione un municipio. Digo, el intendente puede estar poco, mucho tiempo, pero un día se va. El trabajador municipal permanece y es el que hace que las cosas funcionen. Y además un montón de cosas que no se ven, porque nosotros también fuimos muy estigmatizados, fuimos muy... hoy día hay situaciones de la política y versiones de la política y discursos de la política que hoy parece que tienen auge, que nos tildan de vagos, de que entramos a la municipalidad, que entró a la municipalidad por acomodo, que esto, que lo otro. Pero hay un montón de situaciones que cuando uno se pone a pensar que hacemos los trabajadores municipales en todo el país. Yo siempre lo digo, los compañeros del Chaco en la Puerta del Impenetrable, los ciudadanos que viven ahí, argentinos, el único contacto que tienen con el Estado son los trabajadores municipales. Vos vas a un pueblo de frontera, en Jujuy, en Salta, y los municipales de la mañana levantan la bandera y hacen soberanía. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el trabajo municipal y que no se ven, incluso aquí en las grandes ciudades. O sea, el contacto que tienen los ciudadanos con el Estado somos nosotros. Los que le damos respuesta a los ciudadanos somos nosotros. O sea, no son ni la provincia ni la nación. Sí, puede haber planes, puede haber programas, puede haber un montón de cosas. Pero cuando vos necesitás que te arreglen tu calle, te lo hacen los trabajadores municipales. Cuando vos tenés la desgracia de que tenés que enterrar a un ser querido, lo hacen los trabajadores municipales. Los jardines maternales los atienden los trabajadores municipales. Vos el primer problema de salud que tenés y vas a la unidad sanitaria, te atienden los trabajadores municipales. Y así a lo largo de todas las actividades que vos realizás en tu vida. Entonces, tenemos un rol importante. ¿Queremos mejorar? Sí, también. Nosotros queremos brindar mejores servicios. Nosotros queremos ser mejores de lo que somos. Queremos tener la capacitación, está fenómeno, pero también queremos vivir dignamente. Nos lo merecemos. Sí, sí. Y además muchas veces es tarea ingrata, ¿no? Digo, y muchas veces la mayoría de la tarea que realiza un trabajador municipal es bastante ingrata. Sí, sí, porque vos imagínate todas las mañanas levantarse a las 4, 3 de la mañana para levantar la basura, el trabajo en el cementerio, el trabajo, bueno, todos sabemos más o menos el trabajo que realizamos los trabajadores municipales. Yo creo que sí, que hay que poner en valor el trabajo que realizamos porque es fundamental para que esta sociedad funcione. Y además, los municipios cada vez tienen un mayor grado de autonomía, un mayor grado de injerencia en la política pública, y en ese sentido cada vez cobra más importancia también el trabajo que desarrollamos los trabajadores municipales, ¿no? Sin lugar a dudas, una cosa que marcó un punto de inflexión fue que se pudieran unir de esta manera, ¿no? Los trabajadores municipales a través de FESIMUBO en primer lugar, a través de CTM. Digo, hubo un proceso, porque antes, los que tenemos algunos años, conocimos otra federación y otra forma de ejercer la política sindical municipal, y no era muy afín a los intereses de los municipales, era más bien para cubrir los intereses de algunos dirigentes. Bueno, nosotros formábamos parte, todos los municipales, de estructuras que lo único que hacían era negociarnos por cargos políticos. Nosotros tuvimos la flexibilización laboral en los 90, que fue la ley en la provincia de Buenos Aires, la 11757. La 11757, nuestros dirigentes la dejaron pasar a cambio de una diputación nacional. Esto es así. O sea, que me lo desmientan. Sí, sí.
Esa ley a nosotros nos sacó en muchos municipios porcentajes de antigüedad, nos puso en disponibilidad, cualquier intendente no le gustaba nuestra cara, nos podía echar, o sea, fue sangrienta. Y ahí esa ley también atentó contra la organización sindical, porque nosotros, el intendente podía echar a cualquier trabajador y nosotros no teníamos las herramientas como para defenderlo, más que la acción directa, la lucha. Entonces, nosotros, gracias al trabajo que realizamos, gracias también a muchos factores que se fueron dando, muchos años de construcción y de lucha, logramos también derogar esa ley y tener una ley de paritarias municipales. ¿Que podría ser mejor? Sí, podría ser mejor. Pero sin duda es mucho mejor que la 11.757, que es lo que teníamos, porque nosotros ya no existe más el concepto de disponibilidad, vos no te pueden echar, porque sí, te tienen que hacer un sumario, un debido proceso, tienen que justificar, digamos, es como un juicio que tienen que hacer para poder echarte. Muchos compañeros recuperaron la antigüedad, nosotros en Avellaneda ya tenemos el 4% como antes, convenios colectivos de trabajo, cosa que nunca los trabajadores municipales, los dirigentes de los trabajadores municipales, yo tuve un par de discusiones con un par de dirigentes de lo que quedó, ¿no?, de de esa federación nefasta que tuvimos, y que yo les decía, lo que pasa es que vos no sabés lo que es una paritaria, porque hace 30 años que estás en el sindicato y nunca te sentaste en una paritaria. Entonces no sabés lo que es. Nunca te sentaste en una paritaria. Porque los trabajadores municipales nunca habíamos tenido paritaria. En nuestra vida, o sea, todos los trabajadores del país tenían paritaria, convenio colectivo de trabajo, menos los municipales. Sometidos al arbitrio del intendente de turno. Nosotros teníamos una ley que tenía un rasgo sustancial que era estatutario. El estatuto es unilateral. Bueno, yo te digo esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer. Y lo digo yo, el patrón. ¿Por qué? Porque el estatuto lo establecía la política, votaba una ley. Bueno, nosotros pasamos de esa sustancialidad de una ley estatutaria a una ley contractualista, en donde también la voz de los trabajadores y la posición de los trabajadores genera las reglas, construye las reglas de la relación laboral. ¿Por qué? Porque en el convenio colectivo de trabajo la voz de los trabajadores municipales también se hace letra en ese convenio y se tiene que poner de acuerdo el intendente con el sindicato para establecer cuáles son las reglas de convivencia y de relación laboral dentro del municipio, que eso es el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo es que los trabajadores puedan incluso construir legalidad, porque el convenio colectivo de trabajo tiene el rango de una ley, se tiene que cumplir, y la construyen los trabajadores dialogando o discutiendo con el departamento ejecutivo, ¿no? Uno de los elementos que se emplean muchas veces para presionar sobre el trabajador municipal también es esta precarización laboral a través de horas cátedra, de monotributo, monotributistas, contratos. Te vuelvo a decir, ¿solucionamos todos los problemas que teníamos con nuestra ley? No, evidentemente no. Yo me acuerdo cuando presentamos la ley, después de que se sancionó, nosotros con la federación hicimos un acto en un teatro de La Plata muy grande, y vinieron todos los compañeros, obviamente estábamos todos recontra felices, y a mí me tocó ser ahí el aguafiesta, ¿viste? O sea, cuando me tocó hablar, yo le dije, bueno, a ver, a partir de que sancionamos la ley, a partir de mañana, ¿los trabajadores municipales van a pasar a ser los trabajadores mejor pagos del país? No. ¿Por qué? Porque vamos a tener que seguir luchando. La ley es una herramienta. La ley es el martillo. Vos con un martillo construís una casa para que viva una familia adentro, o le rompés la cabeza a uno y lo mataste. El tema es cómo vos utilizás la herramienta. El problema nuestro es que nosotros no teníamos herramientas. Nuestros sindicatos no tenían herramientas para poder discutir la mejora de la calidad de vida o del sueldo de los trabajadores municipales. Bueno, la ley es una herramienta, también depende cómo la utilizamos. También depende de las circunstancias, cómo nos dan para poder utilizarla. Hay sindicatos que la han utilizado muy bien, bueno, hay otros que la han utilizado
un poco como pudieron y han mejorado la situación. Y hay algunos, como el caso de Merlo, que te digo yo, en donde el intendente sigue manteniendo ese esquema de miseria con los trabajadores municipales. Bueno, ahora, antes estábamos todos en esa. Antes estábamos todos con el 1% de antigüedad, todos con salario bajo, y no podías decir nada porque el intendente, en cuanto vos protestabas, te echaba trabajadores. Bueno. Eso cambió. Eso cambió. Fundamental. Hernán, bueno, yo sé que te están esperando para la reunión de la regional, pero se emitió de CTM un comunicado y tiene que ver con lo que estamos viviendo en estos días, el negacionismo, la reaparición de los fantasmas de la época más oscura de la Argentina. ¿Cuál es tu visión? Y bueno, el comunicado es más que contundente, ¿no? No, a mí yo estoy preocupado por situaciones, no por una elección, digamos. Yo estoy preocupado por cuestiones que tienen que ver con nuestra democracia. Vos en determinado momento, nuestra democracia, en todos estos años de construcción, que la fuimos construyendo, mejorando, nuestra democracia tiene o tenía los anticuerpos necesarios para que esos discursos no tuvieran más de... ¿Cuánto podía tener ese discurso en una elección? 4 puntos, 5 puntos. Bueno, esos eran anticuerpos de nuestra democracia. Incluso en las propuestas de quita de derechos, de flexibilización, vos pensás, antes si vos querías hacer una quita de derecho, una flexibilización laboral, etcétera, para poder ganar las elecciones tenías que mentir. En el 89 te tuvieron que decir revolución productiva para después poder hacer todo lo que se hizo. Y en el 2015 Macri tuvo que decir que no iba a sacar nada de lo que había construido Cristina para poder ganar las elecciones y después poder hacer todo lo que hizo. Hoy, directamente te están diciendo, mira, vamos a ganar, si ganamos las elecciones te vamos a sacar los derechos, te vamos a bajar el sueldo, te vamos a ajustar, te vamos a privatizar la educación, te vamos a privatizar la salud, y si encima te quejas te vamos a fajar. Y eso así, sin antifaz, o sea, a cara descubierta, tuvo la cantidad de votos y la adhesión que tuvo. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, ¿no? Una elección se gana, se pierde, después siempre hay... Entonces me parece que eso tiene que ver con que hay muchas situaciones nuestras que tienen que ver con esto que hablábamos al principio. Si nosotros no priorizamos a la gente, si nosotros no volvemos a hacer que el peronismo priorice a la gente, porque ¿qué es el peronismo? ¿Qué es el peronismo? Bueno, o sea, la máxima expresión sí, la señalaba Perón cuando acá, decía en lo concreto. La felicidad del pueblo y la grandeza. Bueno, en lo concreto, acá, la mesa. ¿Qué es el peronismo? El peronismo es meterle plata en el bolsillo a los trabajadores. El peronismo es que el tipo, como pasaba en el 2015 con Cristina, que un trabajador está viendo cómo paga las cuotas del 0 kilómetro y cómo ve que el hijo que empezó a trabajar se puede sacar un crédito hipotecario para tener un techito. Eso es el peronismo. No es otra cosa. Sí, después tiene un montón de otras cuestiones, ¿no? Pero digo, entonces si nosotros no volvemos a eso, lo que va a estar en juego y lo que va a estar en riesgo no es ni el peronismo, ni los políticos, es el sistema democrático mismo. Y esa es la preocupación que tengo yo. Es la nación y el pueblo. Hernán, te propongo... estamos todos engripados, viste que esto es... Este invierno extraño viene complicado. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a convocar a otros compañeros que se van a sumar a la mesa. Bueno. Pausita breve y seguimos. Sabemos la conexión que se genera entre nosotros. La música es la compañía que adorna el espacio radiofónico y que nos transporta a cualquier lugar. Tenemos la fórmula perfecta para hacer de esta una experiencia única. Somos la radio que elegís siempre, con el estilo que nos caracteriza. La 144 Radio, Lomas de Zamora.